Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que nos escuchen. Bienvenidos al Congreso Plan Educativo Familiar, Repensando la Educación. En este momento me encuentro con Angélica Pineda Franklin, una mujer increíble que acompaña a familias desde diversas miradas y que en lo personal me ha acompañado muchísimo. Bienvenida, Angélica. Encantada de que estés aquí. Gracias, Catalina, gracias, Gladys, gracias a toda la comunidad de Aló Padres, muy complacida y agradecida de estar acá, de esta oportunidad tan linda. Gracias. Bueno, Angélica, comencemos con que nos cuentes un poco cómo es tu mirada de esa familia, de esos órdenes familiares. Bueno, pues básicamente, digamos que la aproximación que quiero darles hoy es una mirada que viene desde las constelaciones familiares o la sistémica familiar. Me he dedicado en los últimos años de mi vida personal y profesional y familiar también a explorar todo el tema de constelaciones familiares, encontrando unos aprendizajes muy potentes. Y pues toda esta mirada viene desde su autor y creador, Bert Hellinger, un alemán, un psicólogo con una noción del tema de autoconocimiento, del tema de familia y de vínculos, pues impresionante, con muchos años de experiencia en los procesos terapéuticos. Él encuentra pues que la familia es un gran sistema, es un sistema donde hay unos actores, donde ese sistema se autorregula, se autogestiona y se mueve constantemente de acuerdo a la relación de sus integrantes. Entonces, lo que encuentra Hellinger desde esta mirada es cómo ese sistema y sus relaciones se manifiestan y se manifiestan a través de pues, los vínculos y las mismas relaciones entre sus integrantes. Entonces él empieza a investigar y analizar cómo se dan estas manifestaciones y empieza a encontrar que todo ese camino de la familia pues es un gran camino de amor y que de una u otra forma esa manifestación del amor tiene como objetivo el aprendizaje de todos los miembros de su familia, de la familia. Me he dedicado a estudiar a Bert Hellinger y a otros autores que también son consteladores familiares y que con el tiempo han tomado esa teoría llamada los órdenes del amor y que han ido transformándola y que también han ido incorporándole parte de sus vivencias y experiencias, entre ellos Brigitte Champetier de Rives. Ella también, una psicóloga que también se ha dedicado a estudiar todo el tema de los órdenes del amor de Hellinger, fue discípula de Hellinger muchos años, y ella transforma la mirada de Hellinger un poco, le agrega algo más y ella empieza a hablar acerca de las fuerzas del amor. Entonces, no solamente hablamos de órdenes, sino también de fuerzas, porque ella dice que cuando logramos entender estos órdenes del amor, podemos lograr fuerza en nuestras vidas. Hellinger habla de un orden, pero cuando él habla del orden, no es un orden exterior, es un orden interior, es decir, es un orden emocional, es un orden dentro de nosotros mismos, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Entonces, esa mirada, después Brigitte Champetier la transforma y la convierte en algo muy interesante que son esas fuerzas. Entonces, pues me he dedicado a estudiarlo porque también en los últimos años de mi vida profesional he venido acercándome y bueno, y también a nivel personal y familiar. Soy mamá que educa en casa, vengo acompañando y viviendo el proceso de educar en casa desde un aprendizaje también muy profundo a nivel familiar y personal. Y pues encuentro en las constelaciones familiares también una mirada muy reconciliadora que me ha acompañado mucho desde mi ser interior, desde mí como persona, desde mi reconciliación con mis padres y mi sistema familiar, y de igual manera me ha permitido transformar la relación con mis hijos, con mi entorno y empezar a incorporar, digamos que información de ahí con mi dinámica de educar en casa ha sido
muy interesante, ¿no? Entonces es una mirada que en este tiempo empiezo a decir, bueno, la familia per se tiene un campo emocional, tiene un campo de relaciones, ese campo es muy, muy importante. Entonces, si es tan importante y si estamos hablando que educamos en casa, pues este campo emocional para mí por lo menos, y lo he visto en diferentes procesos de familias, pues ese campo o esa dimensión emocional tiene un protagonismo y tiene una importancia muy clave para empezarlo a mirar y empezarlo a analizar. Entonces, ha sido un poco como empezar a conjugar y a integrar, a empezar a decir, bueno, pero ¿será posible que un proceso como la educación en casa, que siempre le damos una mirada pedagógica desde los modelos de cómo acompañamos a los niños mejor, de que siempre le damos la mirada como de la técnica del aprendizaje, cómo los niños aprenden mejor en casa o si sigo un currículo o no, pero siento que a veces se queda corto cuando estamos solamente en esa mirada y empezamos a decir, bueno, pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con...? Y eso además, de una u otra forma, siento que es el campo emocional. Fui también y he sido una mamá que ha tenido dolores y que en esos dolores entendí que yo que tenía la mayor voluntad y la mayor intención de hacer una buena educación en casa, pero yo tenía que hacer un pare también para mirar ese campo emocional. Entonces, ese campo emocional empieza a tener en la educación en casa y en la educación en general, diría yo, que tiene un impacto desde los padres y esto relacionado con esa mirada de las constelaciones, con otras más, ¿no? Hay muchísimas más de miradas de familia, pero creo que poder empezar a integrar estas miradas, pues va a poder ayudarnos a entender también un poco más cómo empezamos de una u otra forma a acompañar y cómo empezamos a vivir, sobre todo, este campo emocional en casa de una manera un poco más sana, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, creo que me extendí, pero esa ha sido la mirada de los órdenes, ¿ves? O sea, desde los autores, que tomo estos dos autores, a Hellinger y a Brigitte Champetier, pero también pues viene toda la mirada de la educación en casa y cómo estos se conjugan. Genial. ¿Y esos órdenes y esas fuerzas cuáles son? Ya en tu conclusión con esa conjugación. Vale. Entonces, esas miradas de los órdenes y de las fuerzas, pues parten de, obviamente, de su autor, que fue Bert Hellinger. Él planteó estas tres. La primera, él habló de el asentimiento a la vida. O sea, él dice que la vida tiene una fuerza muy grande. O sea, la vida siempre va hacia adelante. La vida trae más vida y la vida también nos contiene. Para que lleguemos a la vida, llegamos a través de nuestros padres. Sí o sí, llegamos a la vida por ellos. De una u otra forma, esa magnitud, esa inmensidad de la vida y esa posibilidad, esa gran posibilidad de vivir, pues nos permite empezar a mirar quiénes, o sea, de qué sistema provenimos, de dónde venimos. Y venimos de ahí, de esa vida que nos fue dada a través de unos padres, ¿sí? Entonces, Hellinger habla del asentimiento, es decir, decirle sí a la vida como me llega, porque de una u otra forma llegué a la vida como haya sido, independientemente de los hechos, independientemente de las circunstancias, llegué a la vida, estoy acá en la vida, entonces asiento a ella, es decir, vivo. Entonces, ese es un punto de partida clave, digamos que dentro de lo que plantea Hellinger. Después él habla de la pertenencia, ¿sí? Entonces, cuando habla de la pertenencia, habla como uno de los órdenes más, digamos que abarcan, o sea, de los que abarcan más y de los, llamémoslo así, de los que generan un mayor impacto y movimiento en ese orden emocional que uno logra como persona. ¿Por qué? Porque a través de comprender que todos pertenecemos a un sistema, que todo en la vida pertenece mientras tenga vida, entonces en ese sentido ya es, ¿sí? Pero nosotros muchas veces desde, digamos que desde otras miradas, desde nuestros miedos, desde nuestros mismos bloqueos, desde nuestras resistencias a la vida, que vienen mucho desde pensamientos, desde creencias,
desde miedos, entonces nos resistimos a ello y en ese sentido resistimos a personas, resistimos a situaciones, no integramos muchas situaciones que han pasado en nuestra vida. Entonces esto del asentimiento junto con la pertenencia habla de precisamente empezar a integrar y empezar a sentir a tu vida y empezar a integrar todo lo que ha sido en tu vida, incluso los hechos dolorosos, incluso las dificultades, incluso todas las situaciones que han marcado tu vida de manera negativa, que son las que principalmente resistimos. Entonces él habla de una inclusión, pero los seres humanos generalmente lo que hacemos es excluir. Excluimos a las personas que por moral, y lo mismo, y los sistemas familiares generalmente pasa eso, por la moral del sistema, por la buena o mala conciencia, dice Hellinger, nosotros tendemos a excluir los hechos que son cuestionables desde la moral. Pero lo que dice Hellinger es, todos los hechos, por más negativos que sean, siempre tienen una profunda mirada de amor. Incluso los traumas. Los traumas son situaciones que nos exceden, son situaciones en las cuales nosotros no tenemos recursos emocionales para afrontarlo, por eso se llama trauma. Cuando hablamos de trauma, hablamos de situaciones que efectivamente nos han excedido y pues todos lo sabemos y creo que la pandemia ha empezado a mostrar mucho más esto y más en el campo familiar, y es que realmente venimos de sociedades muy violentas, muy violentadas, donde han habido muchos hechos difíciles. O sea, nosotros empezamos a mirar antepasados, incluso cercanos, incluso nuestros abuelos, podemos decir, incluso nuestros padres han tenido situaciones muy complejas, donde han sido víctimas de violencia o donde han habido perpetradores de violencias en sus hogares. Entonces, ¿qué sucede ahí? Todas esas situaciones, pues hace muchos años tampoco se tenían todos estos conocimientos, estas comprensiones, no estaban tan a la mano y muchos de estos traumas han quedado ahí, han quedado bloqueados. Y lo que planteó Hellinger, que es algo muy interesante, él habla de que de una u otra forma hay un campo, pero ese campo emocional familiar es un campo también de energía, de información. Esa información está grabada en nosotros, está grabada en el inconsciente familiar, está grabada en esa interacción. Cuando nosotros resistimos es porque no hemos podido ver el gran mensaje de amor que tiene esa situación particular. Él dice, de una u otra forma, cuando esa información sale y alguien te acompaña a verla, de esa manera tú reconcilias y entiendes ese dolor que estaba guardado ahí, ese sufrimiento, y de una u otra forma te reconcilias con esos hechos. Entonces ahí viene ese orden que habla de pertenecer, pero también habla de incluir, pero nosotros excluimos. Entonces, en esas exclusiones que hacemos de manera permanente, estamos muy divididos. Y por eso socialmente, políticamente, educativamente y en muchos aspectos, inclusive familiarmente, hay tanta división porque no hemos podido llegar a ese nivel de compasión, de comprensión, de reconciliación de unos y otros. Y la familia es ese campo esencial que te muestra eso, ¿sí? Eso sería, te estoy hablando y les estoy hablando de los dos principales, digamos que órdenes del amor o fuerzas del amor. Vienen otros dos, yo te he hablado de tres, pero quise hablar del asentimiento porque también la otra autora, Brigitte Champetier, lo toma como una fuerza. Ella dice que cuando asentimos a la vida, y lo dijo también Hellinger, le decimos sí a la vida, le decimos gracias y seguimos adelante, la vida se manifiesta con ese amor también hacia nosotros. Me encanta esa mirada, es bien, bien bonita porque es aceptar, es sentir, es realmente conectarnos con nosotros mismos como somos, con toda esa historia y con todo, con lo que somos. Con lo que eres y de dónde vienes, o sea, sin tener que negarlo. ¿Cómo vas a negar a tus padres? Por más de que
vengas de la situación más compleja que vengas, ¿cómo vas a negar a tus hermanos o cómo vas a negar a la vida si la vida te llegó así? Entonces, de una u otra forma es decir, sí, y gracias, porque si vino de esta manera, vino con algo, o sea, no con algo, con mucho y con un regalo inmenso. Entonces, por ejemplo, Brigitte Champetier, que también tiene una mirada del trauma, ella dice que el trauma tiene un profundo mensaje de amor. Entonces, imagínate eso tan potente. Uno dice, bueno, pero claro, uno en esa dificultad, mirando todos sus traumas, mirando todas sus dolores, sus sufrimientos, y decir, ¿y acá hay amor? Sí, hay un profundo amor. Cuando lo comprendes, llegas a eso y por eso reconcilias. El siguiente orden del amor es la jerarquía. Entonces, lo que Hellinger vivió varios años en una tribu africana y pudo entender cómo vivían las comunidades de una u otra forma ancestrales y también tribales y cómo era ese relacionamiento y cómo se gestaba la familia desde la tribu, ¿no? Esa mirada de Hellinger desde ahí, junto a que él fue también un cura de la Iglesia Católica, y fue un hombre muy controversial, ¿sí? Por toda esa vivencia que él pasó, pero esa unión de vivencias le permitieron llegar a las constelaciones y empezar a mostrar también una mirada del psicoanálisis muy diferente, porque desde el psicoanálisis la mirada es, mira, obviamente la historia de tus padres, pero Hellinger incluye este tema del asentimiento, este tema de la inclusión, y en el segundo orden que él plantea, él habla de la jerarquía. Él dice que hay unos anteriores y hay unos posteriores. La vida tiene un orden y tiene un orden también jerárquico. En ese orden jerárquico, de una u otra forma, pues están, digamos que en la mirada del sistema, pues están los padres y están los hijos. En los hijos hay unos anteriores y unos posteriores. O sea, por más de que sean gemelos, nacen el mismo día, pero cada uno nació en una hora distinta. Por lo tanto, hay un anterior y hay un posterior. Entonces, él dice que si respetamos ese orden, encontramos también un lugar en la vida, encontramos nuestro lugar. Y lo hermoso que él plantea es, todos tenemos un lugar. No, no, es decir, no, cada uno de nosotros tiene un lugar. Cada uno de nosotros es valioso per se. De una u otra forma, ese es el mensaje profundo desde la mirada de este orden de la jerarquía, es ocupar el lugar, es ocupar tu lugar real en la familia. Pero nosotros, por las circunstancias de la vida, por los hechos que nos han marcado, porque en la familia, por diferentes vicisitudes, por diferentes situaciones, como hay un propósito de aprendizaje de una u otra forma, pues hay conflictos, ¿no? Y en los conflictos, pues nos hacemos doler. Y en los conflictos eh, hay competencia, hay rivalidad, hay dolor, y vienen todas esas, digamos que esas emociones tan humanas, ¿no? Pero que generan esos conflictos emocionales. Entonces, nosotros a veces, o muchas veces, de manera inconsciente, nos asignamos roles que no tenemos, ¿no? Entonces, podemos estar ocupando en la relación con nuestros padres si pasamos una situación muy difícil, si pasamos mucho dolor, puede que nos hayamos asignado, llamémoslo así, un rol de ser mamá de mi papá, por ejemplo, ¿sí? O sea, no ponerme en el lugar de hijo o no dejar que mis padres sean mis padres. Entonces, lo que encontró Hellinger es que gran parte de ese desorden emocional y de esos desórdenes sistémicos partían de eso, de que de manera inconsciente asumíamos un rol que no teníamos. Y de una u otra forma, eso nos impacta en la relación, en las relaciones posteriores que hacemos. Las constelaciones nos permiten mirar eso. ¿Cómo me relaciono con el mundo? Yo me relaciono con el mundo como me relacioné con mi sistema de origen. Entonces, yo voy a replicar el desorden en mi propia familia si no tengo ese orden emocional claro. Entonces, muchas veces, cuando estamos criando también como mamás, nos volvemos como niñas o nos volvemos también como la abuela,
o nos volvemos, o sea, de manera inconsciente, tomamos un lugar que no es nuestro lugar. Entonces, cuando empezamos a entender ese orden y empezamos a entender cuál es el rol del padre, cuál es el rol de la madre, en este caso, o sea, se los nombro acá y es, pues, el hombre es el dador de la vida, la madre es quien sostiene la vida. De una u otra forma, el hombre y el papá, el padre, da la fuerza hacia la vida, da la fuerza en el trabajo. La madre sostiene y es la dadora de, llamémoslo así, es la que fortalece ese vínculo de amor. Pero nosotros tenemos muchas veces distorsionada esa mirada de lo que significa ese orden con nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres tuvieron que vivir diferentes situaciones, porque no tenían esta noción. Pero cuando él habla del orden de una u otra forma también desde los padres, es un orden también de la energía del padre y la energía de la madre. O sea, ¿quiénes son ellos en nuestra vida? Gracias a ellos, gracias a esa vida que nos dieron, estamos aquí. Y gracias a esa fuerza que nos dieron, entonces yo me reconcilio con la vida. ¿Qué es lo que pasa cuando uno hace un proceso de constelaciones? Reconciliarse con esas fuerzas principales. Y con los hermanos, ocupar ese lugar también. Entonces, lo que podemos hacer es de una u otra forma empezar a entender quién es papá, quién es mamá, quiénes son los hermanos y de esa manera tomar fuerza. Y la jerarquía, ese orden, me permite entender ello. De una u otra forma, yo en el trabajo, en mi relación de pareja, en lo nuevo que emprenda, siempre voy a estar de manera incluso inconsciente replicando eso que viví en la familia, incluso en mis relaciones y esa mirada de padre y madre. Entonces, cuando me reconcilio con ello, empiezo a entender mucho más ese orden, mi lugar, y eso me permite empezar a darle, o sea, uno, me permite también empezar a respetar a los anteriores porque los anteriores llegaron por algo y han estado ahí y gracias a ellos yo también estoy en la vida, ¿sí? Y me permite también darle paso a lo nuevo, a lo que crea, porque la vida crea, es creativa, ella está permanentemente creando. Entonces me permite a mí ser un creador de una u otra forma, de nuevas cosas, de nuevos proyectos, de nuevas ideas, ¿sí? De familia, como también me permite respetar esas nuevas creaciones que suceden, ¿sí? Entonces, ese orden, ese es el segundo orden que daría Hellinger. Y el último, para cerrar, y sé que he hablado mucho, pero para que pasemos a la siguiente idea, ese último tiene que ver con el equilibrio entre dar y recibir. Él habla que el amor, o sea, se habla de los órdenes del amor, se habla de las fuerzas del amor, se habla de los vínculos. ¿Por qué se habla de vínculos más que de relaciones? Es porque los vínculos son ya, o sea, llegaste a la vida por tus padres, tienes unos hermanos, eso ya está dado, son superiores a las mismas relaciones. En las relaciones hay interacciones, me entiendo o no me entiendo con alguien, pero el vínculo permanece para siempre. ¿Qué pasa? Hellinger entendió y explicó también el tema de el equilibrio entre dar y recibir. Y Brigitte Champetier lo complementa hablando de el agradecimiento. O sea, este orden habla es de agradecer. Cuando agradecemos esa polaridad que hay en la vida, ese dar y recibir permanente, esas energías que crean todo el tiempo, que dan y reciben, en ese momento hay también orden. En ese momento hay agradecimiento hacia lo que hay. Pero nosotros en las interacciones con otros tenemos conflictos por doy mucho y recibo poco. O no me considero merecedor de recibir. Y entonces bloqueo esa posibilidad de recibir y bloqueo mi posibilidad muchas veces de dar. Entonces, cuando empiezo a entender cómo la vida es movimiento, cómo esa energía creadora empieza a permitir, si doy, va en expansión, es decir, mi vida se expande, si quito, también hay momentos donde es necesario darme, ¿no? O sea, no estar todo el tiempo hacia afuera, dando y dando, sino a veces ese dar tiene que ver conmigo. Entonces,
cómo también me equilibro, cómo logro esa conexión entre saber que doy, pero también recibo, y cómo empiezo a construir mis relaciones y mis interacciones con otros desde esa mirada, ¿sí? De cómo nos acompañamos, cómo nos contribuimos, cómo podemos hacer realmente una relación mucho más fructífera, cómo podemos cooperarnos y cómo podemos apoyarnos de esta manera, desde esa buena voluntad, desde esa buena energía, desde esa mirada de construir y apoyarnos, ¿sí? Porque claro, pues somos sistémicos, venimos de un sistema, entonces queremos de una u otra forma que eso suceda también en nuestras vidas, que esas creaciones sean con otros y para otros, porque ya para cerrarte esta idea de los órdenes, de una u otra forma, los sistemas están al servicio de la vida. Nuestra vida está al servicio de la vida, o sea, la vida es más grande que nosotros. Cuando empezamos a reconocer esa grandeza, empezamos a entender, aquí estoy, para lo que me necesite la vida. No es muchas veces como que uno dice, es que es mi vida y yo hago con ella lo que quiera. Ok, sí, claro, tú eres constructor de ella, pero la vida también, o sea, es mucho más grande. Ella pasa a través tuyo. Entonces, esa es un poco la mirada de esos órdenes. Y ven, te hago una pregunta, los puestos en los hermanos, si soy el mayor, si soy el del medio, si también tienen que ver cómo funciona ahí. Claro, claro, en ese orden es el respeto por los anteriores, es decir, cada uno ocupa un lugar y esa jerarquía de una u otra forma tiene un orden particular en ese sistema. Muchas veces por la relación que tiene mamá o papá con los hijos, a veces hay un hijo con el que mamá tiene de pronto más, digamos que un mejor relacionamiento, y esa distorsión puede darse, ¿sí? Un hijo que de pronto se considera o se siente no visto, no incluido, no tenido en cuenta. Otro hijo que se siente también demasiado por encima de otros. De una u otra forma, la mirada desde los hermanos es, hacemos parte de esta construcción que es la familia, pero también yo respeto tu lugar, o sea, te veo, te incluyo. E incluso lo que planteó Hellinger es que aquellos hermanos que de pronto ya no están, ¿sí? Porque murieron, pero están dentro del sistema familiar, a ellos hay que reconocerlos y acogerlos. Y nuestro lugar en la familia depende también de esa mirada de incluir a ese hermano que incluso ya no está. Entonces sí, la familia tiene un orden y todo ese orden es perfecto. De una u otra forma, se habla también de, a ver, la familia como un sistema, pero la familia como un espacio-tiempo, como una dimensión de espacio-tiempo, donde ahí, en ese conjunto de interacciones, hay emociones, pensamientos, historias, ¿sí? Y en toda esa interacción, todo ha sido necesario, absolutamente todo, incluso el dolor, incluso la dificultad, incluso la separación, incluso los momentos felices, todo ha sido necesario. Por lo tanto, si hay una muerte, por ejemplo, el caso de las pérdidas, que hoy se está viviendo mucho en las familias. Claro, nosotros no tenemos herramientas emocionales para asumir las pérdidas, para entenderlas, pero la pérdida estaba al servicio de ese sistema, un trauma. Hemos visto, por lo menos en nuestro país, desafortunadamente, han habido muchas situaciones de violencia, también mucha inseguridad, todas estas situaciones, de una u otra forma, desde la mirada de la sistémica, que claro, no quisiéramos que pasara, es que realmente lo que queremos es prevenir, lo que queremos es trabajar para que eso no pase. Pero ¿cómo empezar? O sea, si han pasado hechos dolorosos, ¿cómo empezar a reconciliarse con eso? Viéndolos, acogiéndolos, incluyéndolos y entendiendo que eso era necesario, ¿sí? Entonces, todo es necesario para la evolución de la vida y también somos necesarios. Entonces, y ahí viene también ese tema de la exclusión, o sea, no excluyo, sino más bien incluyo esto que también viví. ¿Mm? Y los hermanos, obviamente. Se continúa la profunda aceptación, la observación, la aceptación del rol del otro. Verdos, qué bonito.
¿Y cómo hacemos para mantener un poco ese balance entre el dar y recibir? Sobre todo creo yo que las madres somos muy dadas a dar, dar, dar y a veces como que nos vamos secando hasta que de pronto recibimos el llamado del cuerpo que nos enfermamos o estallidos emocionales que van a ir a violentar a nuestros hijos y a llenarnos después de culpas. ¿Cómo podemos encontrar un balance? Un balance, yo creo que es una búsqueda permanente, pero yo creo que la gran brújula es la brújula interior, o sea, es conectar contigo, empezar a tener herramientas para conectarte, o sea, necesitamos mamás y papás mucho más sanos, mucho más conectados con el interior, no tanto afuera, ¿no? No tanto, a veces nos perdemos en ideales, nos perdemos en, ¿cómo podemos decir? No, yo sé que este campo emocional también es un campo muy íntimo, donde vamos haciendo elecciones, donde vamos probando, donde decimos, sí, esto no, esto me sirve, esto no. Pero yo diría, a veces nos distraemos y nos perdemos, ¿no? Y para uno no perderse, yo creo que es la conexión interior, o sea, conectarte con quién, con esa profundidad que somos, con esa vida tan hermosa que nos ha sido dada. Si nos podemos conectar ahí adentro y empezar a entender qué es lo que me pasa, empezar a entender que el vínculo, y acá hablamos, por eso hablamos de vínculos de amor también, es que el vínculo con los hijos es tan grande. Nosotros no, ni siquiera como madres o como padres, a veces podemos comprenderlo, pero es que esta conexión es una conexión también permanente, es como si nuestros hijos efectivamente fueran espejos de algo que nos está pasando adentro, pero nosotros pensamos que tiene que ver con ellos. Nosotros pensamos que tenemos que resolverlo allá, en ellos, ¿no? Entonces, hay quienes tenemos que mandar a terapias a los niños, a los que tenemos que darle una cantidad de temas es a ellos, pero claro, sí, yo puedo a la final, ellos, o sea, yo estoy de una u otra forma acompañando su individualidad, o sea, el constructo de su propia vida, y en algún momento ellos partirán, ¿sí? Pero sí entender y tener esa sensibilidad para saber que ellos me están mostrando, o sea, que algo de lo que les está pasando ahí, en esa pataleta, en esa situación, en esa dificultad, tiene que ver conmigo, me está mirando también a mí. Y empezar a hacer esa observación. Entonces, de una u otra forma es estar permanentemente conectadas con nosotros. Ese no desbordarme en el dar es empezar a entender que también o sea, que en esa mirada de lo que hablábamos, la dificultad también es necesaria para ellos, ¿sí? Ser resilientes y que aprendan esa resiliencia también es importante. Yo no puedo, o sea, yo no soy realmente la dadora total de su felicidad. Hay una parte de esa felicidad que incluso por más de que yo quiera, me esfuerce, haga, no dependerá solo de mí. Y a lo que me refiero es, depende de muchos más factores. Claro, que de padre tengo un rol, que de mamá tengo una responsabilidad y que quiero hacerlo, fuera de eso, que tengo la voluntad para querer transformar cosas y darles lo mejor, las mayores herramientas posibles, sí, pero hay muchas de esas cosas que ellos también tendrán que vivir, tendrán que tomar decisiones, tendrán que asumirlas. Entonces, ¿qué pasa en el equilibrio? En el equilibrio es empezar a entender, también un no a tiempo será necesario, puede serlo. También un límite, que esos límites a veces nos cuestan tanto, será que los niños, que los hijos entiendan que somos los padres y que ellos son los hijos. Tiene un sentido como que yo también entienda que en mi rol de padre yo soy visto, soy ejemplo, soy de una otra forma líder, ¿sí? Y que muchos de mis actos los impactan, claro que sí, pero que ellos entiendan también su rol de hermanos mayores o hermanos menores, o sea, que realmente ese equilibrio se dé en esas interacciones. Es un reto, ¿ves? Es un desafío. Todos los días nos enfrentamos a nuevos retos, a nuevas situaciones que se nos presentan. Estamos en aprendizaje permanente, pero de una u otra forma, si ese equilibrio lo empezamos a lograr cuando yo empiezo a tener
un lugar donde empiezo a encontrar paz, calma, entendimiento de esa situación que a veces es compleja afuera, ¿no? Entonces, creo que el punto es trabajar en nosotros, trabajar en nuestro autoconocimiento, tener herramientas. A nosotros, llamémoslo así, nuestras nuevas generaciones, vamos a ver cosas muy nuevas en sus vidas después como resultado de todo este camino que estamos transitando, pero nosotros somos como los padres de la transición, o sea, de una u otra forma estamos en ese proceso de transformarnos, somos generaciones que estamos también en ese gran reto, ¿ves? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues llenarnos de herramientas, dar pasos y empezar a trabajar. Y yo diría que es mucha conexión de mi rol, de mi lugar, de entender en dónde estoy. También, no solamente con mis hijos, con mi pareja. No soy la mamá de mi pareja, no me corresponde este rol. Ah, soy la pareja. ¿Qué significa ser pareja? ¿Sí? Creo que todos esos elementos nos empiezan a dar ese orden emocional para toda la vida. Claro, es un camino para toda la vida, pero nos da herramientas para fortalecer nuestras relaciones humanas, ¿no? Cuando hablas de jerarquía, creo que muchos aquí tenemos como problemas con la palabra jerarquía, ¿no? Somos una generación que nos cuesta la autoridad, la jerarquía, el respeto por el mayor. ¿Cómo? O sea, yo siento que no es un abordaje desde la jerarquía de él es más, sino es desde otro lugar. ¿Podrías ampliárnoslo un poquito? Claro, claro, es una jerarquía desde esa mirada de la inclusión y del amor. Es decir, ¿a qué voy? Yo sé que esto suena todavía muy intangible, pero es un orden, es entender que esos anteriores y esos posteriores han llegado en el momento que tienen que llegar. O sea, yo no puedo elegir eso. Hay cosas que yo no tengo. O sea, ¿cómo puedo elegir el momento en que nacen mis hijos? De pronto sí, de pronto puedo programar el parto, pero incluso ni siquiera podría programar todo en la vida, ¿ves? O sea, hay un orden natural, es natural, es dado. ¿Sí? Y en las diferentes situaciones nosotros relacionamos lo que tú dices, o sea, la jerarquía con autoridad, ¿sí? O sea, esa persona tiene la autoridad de una u otra forma porque tiene el rol o tiene el cargo o tiene el nombre, ¿sí? Pero esto es una cuestión más allá de eso, más allá del rol o del nombre, es una cuestión de respeto, de comprensión, de entendimiento. Esa persona llegó antes a una situación y esa persona entonces tiene también una comprensión. Yo lo respeto, pero en esa parte de la jerarquía, en ese orden, hay algo también muy importante que encontró Hellinger y él habla de los nuevos sistemas familiares, de todo nuevo sistema, es decir, de toda nueva creación. Él encontró que los nuevos sistemas tienen, es decir, los antiguos respetan ese nuevo también que llega a la vida. Y en ese nuevo sistema, cuando el anterior reconoce la fuerza del posterior, eso permite que ese posterior que tiene fuerza vaya todavía más hacia la vida. ¿Sí? Entonces, de una u otra forma, los anteriores y los posteriores son necesarios. ¿Sí? Todos somos necesarios. Pero cuando empezamos a reconocer el lugar de cada uno. Es decir, tú tuviste un momento importante para llegar, o sea, cuando llegaste a la vida, cuando hiciste lo que hiciste, cuando llegaste a este trabajo, cuando llegaste a este lugar, te respeto, pero también lo nuevo que llega debe ser respetado porque tiene también una fuerza y porque la vida lo necesita en ese momento para que dé lo que necesita dar. Entonces, esa jerarquía tiene que ver con eso. Pero nosotros tenemos instaurado desde lo social, o sea, desde esa mirada social, un poco, ¿qué podríamos decir? Sí, un poco patriarcal, una jerarquía desde una mirada muy autoritaria, ¿sí?
muy de rol, nombre, y no sé, porque esa persona tiene el cargo, o porque tiene nombre, o porque tiene poder, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es la persona que tiene ese poder para hacerlo, pero estaríamos desconociendo entonces lo nuevo que presenta la vida. Entonces, por eso los sistemas, Hellinger también lo nombró, los sistemas familiares como tal se equilibran, se autogestionan y se mueven y necesitan esa renovación. Los sistemas que no, digamos que siguen en patrones repetitivos, son sistemas que se han estancado, o sea, y que no permiten que esa renovación se dé. Entonces, de una u otra forma, eso es lo que se hace con el tema de o bueno, lo que se entiende desde la jerarquía. Algo que hablabas es cuando hablas del rol del padre y de la madre. Pues biológicamente hay un padre y una madre, pero ahora en todos estos sistemas familiares actuales, ¿qué pasa ahí con todas estas dinámicas? Todas esas dinámicas deben ser respetadas y amadas como son, es decir, deben ser incluidas tal cual son. Lo que pasa es que esas nuevas miradas y esos nuevos sistemas que se crean y todas esas nuevas miradas que están ahí, lo que permiten es también incluir lo que fue, lo que ha sido y cómo llegó la vida. Entonces, o sea, en esos casos es respetar quienes trajeron la vida e incluirlos, porque hacen parte de ese sistema. Así sea que el nuevo sistema que está criando, que está educando, no sea el de los padres biológicos. Hellinger encontró la importancia de reconocer a los padres biológicos, a los que dieron la vida, porque por el solo hecho de haberla dado, eh, esa persona está, a pesar de toda la circunstancia difícil, ¿no? Entonces, por eso es una mirada a veces desde las constelaciones, un poco donde nos cuestionamos y decimos, ¿cómo así? O sea, incluso esto, por ejemplo, situaciones eh, que son nuevas, que ahora están muy dadas, ¿qué pasa con ello? Mientras una situación esté sucediendo, ya es decir, ya está en la vida. Entonces, yo que reconozco lo que tal vez he rechazado, lo que tal vez no he incluido, lo que no he mirado. Todo un reto, porque a veces cuando yo escucho de constelaciones digo, Dios mío, toda nuestra carga personal para además tener como nuestros ancestros un poco encima. ¿Cómo Sí, hacemos? pero Porque yo veo que muchas personas que empiezan a mirar el tema de constelaciones se empiezan a angustiar y como a escarbar y es desde la preocupación, desde la angustia. ¿Cómo hacer para tomarlo más desde, porque me encanta como tú lo abarcas desde el amor, pero ¿cómo hacer para tomarlo con calma? sí, lo que pasa es que yo creo que hay unas distorsiones, a veces nos quedamos en miradas, de pronto desde un campo teórico, desde un campo muy mental, muy teorizado, ¿no? Esto debe ser así, y lo hablamos, pero creo que estas miradas tienen una fuerza cuando tú ya lo pasas por ti, cuando entran a ti, cuando reconoces lo que significan en tu vida, ¿sí? La mirada en las constelaciones, si bien tiene un gran respeto hacia los ancestros y hacia el sistema de origen, lo que precisamente plantea es esto que te acabo de decir de lo nuevo. Yo miro a mis ancestros, yo reconozco mi naturaleza, yo reconozco ese sistema familiar de donde vengo, yo reconozco toda esa fuerza y esa dinámica con todo el amor que ese sistema tiene. Pero si tú te pones a ver, pues nuestros sistemas están cargados de violencias, están cargados de perpetradores, están cargados de personas de pronto no gratas, como han habido también nuestros abuelos, bisabuelos, que quisimos mucho, que tenemos historias muy rescatables, muy respetadas dentro del alma familiar y donde decimos, wow, esto es un honor, ¿sí? Pero la conciencia familiar siempre es muy leal
a todo lo bueno y también guarda secretos y también guarda historias. El punto, o sea, uno no entra a escarbar para quedarse pegado a lo malo. No, uno entra y no es escarbar, es con mucho respeto mirar eso. Eso no, a ver, más allá de yo quedarme con el hecho histórico o preciso de lo que hizo, lo que yo, por ejemplo, una situación, un secreto familiar, algo muy complejo, yo no entro a verlo. O sea, necesito entrarlo a ver desde el respeto y desde el amor también. Así de pronto me resista, de pronto tenga mucho miedo de ver eso, porque da mucho miedo, da mucho temor. Es quitarnos de pronto un velo, de pronto teníamos una idea de algún familiar de una manera, nos contaron una historia y de pronto la historia no fue así, pero eso yo lo respeto, ya fue, ya qué puedo hacer. Yo a los ancestros los amo, les doy las gracias, ellos fueron anteriores, yo llegué a la vida de una otra forma por ellos, si no, no estaría acá. ¿Qué me enseñaron o sea, qué me enseña este árbol genealógico del que provengo? Que sí, y puede que hayan cosas tremendas, tremendas, dolorosísimas, pero yo vengo de ahí. ¿Qué hago con eso? Sí, ese es uno de los grandes puntos de este tema. Entonces me peleo toda la vida, estoy todo el tiempo diciendo por qué, por qué, por qué, y entonces, ¿y qué pasa con lo de adelante? O sea, luego no me espera algo mejor, luego no puedo transformar eso. La mejor manera de respetar y amar a tus ancestros es tomar tu vida, o sea, tomar la vida que te viene de ellos, pero de una u otra forma avanzar y honrar tu existencia hoy, con lo que haces hoy, con lo que construyes hoy. Ahí estás honrando esa historia dolorosa de mujeres, de hombres, de lo que haya sucedido. Ahí la estás honrando y ahí les estás diciendo a ellos gracias, ya, aquí estoy. ¿Mm? Y creo que es eso, no es para, y creo que hay veces hay distorsiones en eso, es decir, podemos coger y decir, no, las constelaciones, pero para que veo de pronto tal situación, para que miro al pasado, no, y no es, la idea no es esa, o sea, de hecho, las constelaciones, y Hellinger lo dijo, el campo más emocional emerge, pero con una situación presente. Yo no miro el pasado para escarbarlo y quedarme allá. Yo miro el presente. Algo que me está pasando hoy tiene que ver con algo que pasó de pronto atrás, o sea, algo que me está cargando, ¿no? No es los hechos de mi vida hoy, ¿no? Si yo estoy bien, ya, hay cosas que se han resuelto, pero de pronto pasa alguna situación y bueno, emerge algo, pasa algo, algo que me está cargando, me está pesando, me está mostrando algo, me está incomodando y me está quitando fuerza, me está quitando calma. Esto me está mostrando algo. Ah, bueno, esto me está mostrando algo hoy. Tiene que ver con ese pasado. Ah, bueno, miro allá con mucho respeto, mucho amor. Wow, cuánto dolor o cuánta situación difícil. Y yo soy un privilegiado, soy una privilegiada porque estoy viviendo esto hoy. Ok, lo miro con respeto, con amor, tomo esa fuerza y me reconcilio en el momento en que empiezo es a hacer mi parte. O sea, cuando ya digo, bueno, ya entendí esto, ya lo vi, gracias y sigo. Yo leí hace un tiempo que nosotros tenemos más del 90% de lo que es nuestro comportamiento es programado. Y realmente nuestro libre albedrío, nuestra conciencia como tal es muy poquita. Esto tiene mucho que ver con este sistema familiar, todo lo que nos fue enseñando tradición tras tradición y vamos detonando en automático gracias a estos sistemas aprendidos. Y ahí es donde tenemos que hacer conciencia para también podernos tomar como nuestro hoy. ¿Estoy entendiendo un poco? Claro, porque es que el tiempo que nosotros tenemos es un tiempo cronológico, ¿ves? Pero de una u otra forma el tiempo del alma familiar, es un tiempo, es cíclico, se mueve todo el tiempo, pronto puede ir atrás, puede ir hacia adelante. Lo que yo necesito ver es todo el tiempo conectarme con mi hoy, qué me pasa hoy, ¿sí? Y de una u otra forma, claro, en nuestra mente
hay una mente subconsciente, una mente que efectivamente no es consciente. Esa mente subconsciente muchas veces actúa todo el tiempo en automático. Es decir, salen recuerdos, salen programas, salen patrones emocionales, salen mensajes que están ahí muy guardados, ¿no? En nosotros. Entonces, de una u otra forma, mi lenguaje me permite empezar a entender qué es lo que está allá, ¿no? ¿Qué es lo que está allá guardado? Los hechos de la vida, de lo que me está pasando, de pronto yo estoy replicando una historia por allá guardada que no he reconciliado, que no he visto, ¿no? Entonces, de una u otra forma, ver eso me permite empezar a entender que necesito conectarme con hoy. Y que de una u otra forma estaba yo ahí, de pronto, en un lugar, incluso nosotros hablamos, y Brigitte Champetier es quien más habla hoy del adulto interior. Ella, o sea, tú sabes que hay muchas teorías desde la mirada también del autoconocimiento que hablan del niño interior, ¿no? Del niño herido, de mirar cuáles fueron las heridas de infancia, reconciliarnos con eso, y eso es muy poderoso per se, o sea, sí, claro, mirar nuestra infancia me trae elementos, ¿sí? Pero de una u otra forma en esta mirada es pasar del niño y dar el gran paso hacia el adulto. Porque cuando yo paso al adulto psicológicamente, emocionalmente, entonces yo transformo. Cuando me quedo en el niño, muchas veces me quedo en el niño herido, en el niño violentado, en el niño agredido, en el niño maltratado, en el niño eh, oculto, no visto, no reconocido, X cosas, porque finalmente pues todos tenemos heridas de infancia, o sea, realmente todos las tenemos. Entonces, de una u otra forma, ese niño interior, yo lo miro para poder entender, sentir, conectarme con, claro, con eso que me pasó. Pero ¿para qué lo hago? ¿O qué hago con ello? ¿No? Porque a veces nos podemos seguir años y años mirando al niño interior, haciendo meditaciones, trabajando el niño y haciendo una cantidad de cosas, pero ¿qué hago con eso? ¿No? Entonces, cuando empiezo a dar pasos hacia ese adulto interior, es hacia esa conciencia de quién soy realmente hoy. Es que hoy ya soy adulta, es que hoy ya estoy acá, de tal edad, en tal fecha, ¿sí? Hoy estoy aquí. ¿Qué hago con la vida hoy? Claro, entonces, ¿qué hago? Me reconcilio ahí, ¿no? Entonces, esos programas inconscientes vienen de ahí, vienen de pasado, de situaciones en la familia. Entonces, ¿qué necesito hacer? Verlos, pues porque si tú, obviamente, o sea, si no lo has visto, ni siquiera tienes con qué cambiar. No, es imposible, o sea, ni siquiera ves la necesidad. Si hoy no está pasando nada que me mueva, no hay necesidad de cambiar. ¿Qué tengo que cambiar? Nada, todo está bien. Pero si hay algo que me mueve hoy, si hay algo que necesito mirar, pues lo miro. Me encanta esta invitación al estar aquí, ahora, hoy. Y también me gusta mucho que hagamos conciencia de ese adulto que somos y ponernos en paz con nuestro niño interior, pero asumir que somos adultos, porque muchas veces pretendemos que nuestros hijos tengan una inteligencia emocional que nosotros no tenemos, que nos entiendan como nosotros mismos no lo logramos, en lugar de nosotros ir a entender que ya somos el adulto y que ellos son los niños y que es el momento de acompañarlos a ellos, no de que ellos nos acompañen a nosotros, ¿no? Total, total. Además que, eh, a ver, cuando empezamos a reconciliar ese niño, o sea, al niño interior hay que verlo. Yo sí creo, o sea, hay que conectar con eso, de una u otra forma hay que hacer eso. O sea, creo que eso nos conecta mucho más con nosotros, nos conecta con una etapa vital. O sea, es que no mirar esa parte sí nos mantiene muy desconectados. En cambio, conectarnos, pues claro, o sea, ahí encontramos, o sea, ahí hay comprensiones, ahí hay fuerza, ahí hay entendimientos muy importantes. Pero también yo puedo quedarme ahí muchos años, patinando, patinando, peleando, no aceptando.
creo que hay que vivirlo, ¿sí? Pero también hay un momento donde uno dice, bueno, listo, ya tengo toda esta información. He mirado, he reconocido, he entendido, ¿y ahora qué hago con esto? Y ahí es cuando empieza a venir, pues, mi presente. O sea, ¿será que yo estoy de pronto perdido en mi pasado viviendo el presente? No sé, estoy por allá en el, sí, como en el programa inconsciente del pasado, pero no, o sea, es como estoy viviendo en automático, finalmente no me estoy viviendo la vida hoy, y es que la vida sucede a cada instante. Entonces, cuando empiezas a conectarte con ese hoy, empiezas a entender, mi lugar es hoy, y yo qué edad que tengo. Cuando estoy en un programa inconsciente, estoy reaccionando permanentemente, estoy en el niño, estoy ahí, estoy todavía en algo que no he visto, no he reconciliado, pero cuando estoy en el hoy, pues sucede esa reconciliación y uno ya va, o sea, no recuerdo qué autor habla de esto y en qué momento lo viví, pero me resuena mucho y es ir con el niño de la mano, o sea, ir con tu niño interior de la mano, o sea, y vives la vida así. Y ya está reconciliado, o sea, ya está contigo. Entonces ya no tienes que ir, no, va contigo de manera permanente. Entonces ya es una sensación distinta. Entonces ya incluso conectarte con la infancia de tus hijos es más fácil todavía, ¿no? Porque es como, bueno, ya no veo tampoco a mis hijos desde el lente de mi propio niño herido. Veo a mis hijos desde sí, eso difícil y seguramente lo difícil que ellos vivieron también de las heridas que yo he causado, posiblemente, pero ya empiezo a conectarme un poco más, empiezo a ser más sensible frente a ello. ¿Mm? Diría que sería eso. Un, un autor que a mí me pareció súper interesante, bueno, en una conferencia en YouTube, Borja decía que, que yo, yo soy un papá muy responsable, yo guardo todos los días un dinero para que ellos puedan ir al psiquiatra porque entiendo que les voy a generar dolor. Pero a mí Sí, me pareció súper tranquilizador porque a veces andamos con pinzas, con tanta angustia de que todo lo que digamos les puede causar dolor que al final tampoco nos los gozamos. no nos lo gozamos. Y aparte de eso, o sea, ahora yo estoy viviendo la adolescencia de mis hijos y he estado pasando momentos muy complejos para ellos y he estado ahí, pero tengo más herramientas de una u otra forma para vivir eso, ¿no? Y a pesar de lo difícil que puede ser para ellos y me conmuevo y entiendo, no del todo, porque obviamente no se logra del todo, pero sí me conecto mucho más con ese sentir, puedo entender un poco más por qué también este camino mm, me fortalece para ser mamá que está ahí, ¿no? Escuchando, acompañando y entendiendo que, claro, ellos van a tener que pasar por dolor, ellos también van a tener que pasar por dificultad y no se trata de no pasar por eso, porque la vida tiene eso, la vida tiene dificultades, tiene retos y tiene dolor. Lo que es muy difícil es vivir la vida, o sea, desde el sufrimiento. Eso sí es muy pesado, eso sí carga y carga mucho el sistema, o sea, la familia como tal, a los niños, a los hijos, los carga demasiado. Y por eso esa sensación de muchos de nuestros jóvenes de no querer ni siquiera vivir, ni siquiera continuar en la vida. Pero ¿cómo la hacemos un poco más liviana, entendiendo que la vida, o sea, siendo un poco más sinceros de qué es la vida tiene dolor. Y si empezamos a hablar de eso y decir, sí, es que tiene dolor, pero yo lo que necesito son herramientas para saber cómo vivir esos momentos, esos baches, o la vida tiene pérdida, claro, la vida tiene pérdidas, también perdemos, no siempre la ganamos. La vida tiene eh, alegrías y triunfos, claro que sí. ¿Tienes sueños? Claro que sí. Eres vital, o sea, tienes derecho también a tener esas alegrías, esos logros, esos triunfos, claro.
pues si tienes herramientas para poder empezar a entender, claro, y darse uno esa conversación con los hijos también de, venga, ¿qué es la vida? Y hacer esas conversaciones profundas, pues qué lindo, ¿no? O sea, que eso enriquece. Entonces, a la final, creo que todo, o sea, es empezar a dar las conversaciones también sinceras con los hijos y poderles dar herramientas. Necesitamos conectar más, yo creo que con el dolor, con la pérdida, con la dificultad. No porque seamos masoquistas, es porque existe. Y como hay movimiento, ahora bien, de pronto en algún momento un reto, y así, y voy más bien transitando la vida con eso que viene, con eso que llega. Por eso Hellinger y Brigitte Champeter dicen, asumo la vida, asiento a ella como llega, con el hoy como me llega. Qué hermoso. Cerramos con esa aceptación, con ese amor, con ese ver que la vida igual es todo un abanico de colores, ¿no? Y un abanico de emociones. Y cada una viene a enseñarnos algo y a traernos algo. Sí, estamos aprendiendo, somos seres en aprendizaje y bueno, yo te agradezco mucho, Catalina, por este espacio y bueno, y seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo también Gracias a juntas. ti, Angélica, porque como siempre, con toda esa generosidad compartiendo todo lo que sabes. Muchas, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, a ustedes y les deseo lo mejor en este congreso y saludos a todas las familias.